Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú Informa. Yo soy Paola Alfaro Mori y este es un programa en el que le traeremos entrevistas sobre diversos temas que podrían ser de su interés, esperemos. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, tenemos a Harold Alba. Él es escritor, editor y analista político además. Él ha publicado varios libros sobre poesía, muchísimos, entre ellos Antes de abandonar la sombra, El sonido de la sangre, Los extraños. También ha escrito novela, entre ellos una muy interesante que seguro nos va a comentar que se llama Burdel. Dirige la editorial Suma y ha recibido muchos premios y reconocimientos. Entre ellos, el Ayuntamiento de Salamanca, en España, lo declaró nada menos que huésped distinguido en el año 2021. Así que bienvenido, Harold. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paola, por la invitación. Empecemos por esto último. Cuéntanos, ¿cómo fue esta experiencia del Ayuntamiento de Salamanca? ¿Cómo así recibiste este premio? Sí. Durante la pandemia, que estuvimos todos encerrados, hice un proyecto editorial con la Municipalidad de Lima, con el programa Lima Lee, y publiqué a 100 autores a través de libros digitales, autores de 21 países. Ajá. Entonces, además de la publicación, entrevisté a los escritores. Entonces era socializar, digamos, los libros vía internet, y además las entrevistas a los poetas, ¿no? De diversos países, poetas muy importantes. Muchos de ellos ahora lamentablemente ya fallecieron. Entonces, por esta experiencia es que Alfredo Pérez Alencar, el director del Encuentro Iberoamericano de Poetas de Salamanca, me sugiere al alcalde del ayuntamiento que me entregue este reconocimiento. Entonces, pasó la pandemia, los aeropuertos volvieron a abrirse, me invitaron a Salamanca y me dieron esta distinción, ¿no? ¡Qué orgullo! Yo muy contento. Qué bueno. Bueno, somos muchos son muchas cosas las que siente un escritor, ¿no es cierto? En mi caso, yo escribo porque me saca del mundo y me lleva a otro, ¿no? Hay otros que dicen que los escritores son los que tienen un rasgo de locura por ahí. Hay un libro muy interesante de Rosa Montero que se llama El peligro de estar cuerda. No sé si lo has leído, donde ella describe muchos casos de escritores que tienen rasgos de locura. Yo leí por ahí que tú escribes para sobrevivir al mundo. Cuéntanos qué significa eso. Sí, el mundo, cuyo tiempo es vertiginoso, siempre nos repara sorpresas. Y cada sorpresa nos pone frente al asombro. Entonces, ¿cómo sobrevivir a eso? Creo que la única forma que los escritores tenemos es produciendo o compartiendo nuestras emociones a través de o un poema, o de un cuento, o de una novela, o de un ensayo. Entonces, yo que le tengo mucho respeto a la muerte y a que no haya nada más allá, entonces sí me preocupa dejar algo para que me recuerden. Entonces, a eso fue mi respuesta, ¿no? De que yo escribo para sobrevivir al mundo. ¿Tú quieres trascender con tu obra? No quiero irme. Creo que, ¿quieres quedarte en ese mundo de alguna forma? Sí, es una excelente forma, sí, además. Me quiero quedar de alguna forma, entonces creo que la receta para eso es dejar una obra digna, sobre todo, ¿no? Entonces yo escribo a tiempo completo, pero siempre me preocupo en entregar textos dignos, es decir, no escribir porque se me apareció la imaginación o la inspiración y digo cualquier cosa, ¿no? Yo soy alguien que se exige mucho en cuanto al trabajo, a la construcción de sus textos. Justo sobre eso quería hablar en un ratito, pero antes quería que nos hables un poco de tu obra. ¿Hay un común denominador dentro de tus obras o son totalmente variadas? ¿Qué te inspira para escribir? Y además nos has traído varios de tus libros y no sé si nos puedes hablar un poquito de cada uno, sí, tal vez para que los podamos Estas conocer. Son algunas de las publicaciones que tengo. Esta es una antología poética que salió en México el año pasado, con Círculo de Poesía, que es un sello muy importante y que además da con las palabras de Luis García Montero, que es un poeta español que ahora dirige el Instituto Cervantes. Este libro salió en Bolivia, el libro Los Cuervos. En mi poesía, el cuervo es una figura recurrente, pero porque el cuervo es el animal, creo, más parecido al ser humano. ¿Te parece? Sí, porque aprende a sobrevivir solo. Nosotros también. Entonces, y el cuervo no le tiene miedo al ser humano. El lobo sí, ¿no? Por ejemplo, cuando un lobo ve a un hombre, lo ataca por miedo. En cambio, cuando un cuervo ve a un hombre, no lo ataca. Al contrario, hasta puede estar haciendo sus piruetas en el aire, mirándolo hacia dónde va. Entonces, por eso a mí el cuervo me captura siempre la atención. Entonces reuní mis poemas que tenían al cuervo como personaje
y salió este librito en Bolivia. Y también tengo el honor de haber sido saludado por Raúl Zurita, que es un poeta chileno que ganó el premio Reina Sofía. Ajá. Estos son libros en verso libre. Entonces, digamos que están construidos no con ningún rigor métrico, sino libre, pero utilizando figuras literarias. Y Spleen, que es un libro de sonetos, que sí es un libro de poesía en verso clásico. Cada poema está construido por 4 estrofas y cada verso por 11 sílabas. Entonces, aquí... Sí, no, pero es ejercicio. Sí, claro. Es ejercicio y es práctica también y es dedicación. Este libro salió en Italia en 2024, monólogo del sopravvissuto, del sobreviviente, que lo tradujo Emilio Coco, que Emilio Coco es el gran latinoamericanista. Y además le di una miradita, está en español y sí, traducido al italiano, ¿no? Sí, de hecho lo presentamos allá en la zona del mar del mar Adriático, en Pescara y en Martinsicuro, en la región de Abruzos. Esto fue el 2024. Y este es el último libro que salió en Chile el año pasado, en septiembre. Ofertorio, que son poemas. Le tenía una deuda a las personas que tengo cerca, llámese mi familia, y entonces son poemas dedicados a mi familia, ¿no? Ah, qué interesante. Entonces, ahí estamos. Por ahí leí que has escrito un tratado sobre demonología, porque el tema me parece fascinante, pero me imagino que no mucha gente le atrae. Lo que pasa es que ahora tú te refieres a la locura. Yo he leído a muchos poetas que han padecido, ¿no?, la locura. Llámese Antonin Artaud, por ejemplo, el poeta francés, miembro del movimiento surrealista. Conocí a Leopoldo María Panero, el gran poeta español que vivía en el manicomio de Mondragón. Lo conocí en Ecuador, en Guayaquil, el año 2010. Ya falleció. Entonces, he estado cerca a escritores que estaban locos, pero que a mí me llama la atención porque tienen una profundidad sorprendente. Y entonces, y que están más allá de cualquier parámetro, si queremos utilizar la palabra, pues, moral, y esto, pues, cuando ya va más allá de ese parámetro, entonces te lleva a pensar en otro tipo de entes que pueden estar por ahí rondándonos. Y entonces empecé a investigar un poco sobre demonología, pero esto fue el 2010, 2009, y escribí un libro que finalmente no lo publiqué. No, pero sí lo compartí, lo dije en varias entrevistas. Entonces, pero ahí quedó, porque sentí que era un texto que en ese momento de pronto me representaba, pero como que la forma como había sido escrita era como que llamaba demasiado la atención, pero no de forma natural, sino como de pronto efectista. Por ejemplo, ¿no? Si me cae una piedra en el ojo y lo quiero decir en poesía, puedo decir, la tierra me tocó con su brazo, ¿no? Ya, pero aquí decía, la tierra me agarró desprevenido y me dejó tuerto. Entonces lo decía así, con otra crudeza. Y entonces, y como que siento que a veces esa espontaneidad detiene la construcción poética de un texto. Entonces, en ese sentido, me gusta más trabajar el texto, no ser efectista, que si es que hay algún tipo de recurso literario, ese recurso se sienta natural. O sea, como que estamos en un diálogo y que no sienta que yo te quiero sorprender pues con autores o con frases, ¿no? Sino un diálogo normal. Y creo que la poesía tiene que ser así. Justamente hablando de eso y lo que mencionaste antes, ¿no? De que quieres escribir de una forma digna. ¿Cómo debe prepararse un escritor? Porque hay mucha gente que dice, yo tengo que escribir muchas veces mi biografía. Y de repente piensan, lo pensé yo también al comienzo, que me siento frente a la computadora y empiezo a teclear y ya está. Y sale, ¿no? Pero en realidad no es así. Hay que tener una preparación, una formación, porque escribir no es fácil. Entonces, ¿qué tan difícil es escribir y cómo debe prepararse un escritor, no? Yo creo que todos tenemos sensibilidad para contar, para decir, para compartir lo que nos pasa. No sé hasta qué punto todos tenemos biografías, pero no sé hasta qué punto nuestras biografías pueden ser objeto de estudio o pueden llamar la atención para que otros se detengan en lo que hemos vivido. Eso creo que habría que repensarlo bien. De hecho, se puso de moda una vertiente de la autoficción en la que los escritores, muchos, ¿no?, empezaron a escribir sobre ellos, que no está mal, es una forma, ¿no?
Pero Es que, claro, en verdad, a veces, discúlpeme que te corte, no necesariamente es la historia en sí, sino cómo la cuentas. exacto. Entonces, y a tu pregunta, ¿no? Eh, Hay un hermoso libro que escribió Mario Vargas Llosa, generoso siempre, que se llama Cartas a un joven novelista. Entonces, un novelista le hace precisamente la pregunta que me acabas de hacer. Y Mario Vargas Llosa, a través de cartas, le da un taller de cómo escribir una novela. Entonces le dice, por ejemplo, ¿no? Hay un capítulo dedicado a los tiempos. El tiempo cronológico, que es el tiempo que vivimos todos, y el tiempo literario, ¿no? Que es el tiempo que vas a utilizar en Totalmente diferente, porque tienes que ver cómo hacer para que sea interesante. Exacto. Entonces después le habla tu narrador, ¿quién va a ser, no? ¿Vas a contar de primera persona? O sea, a mí me pasó esto. Lo vas a contar en segunda persona, en tercera persona, narrador omnisciente. Entonces, todas esas técnicas, todo eso, la caja china, el knockout, que Cortázar era especialista cuando escribía sus cuentos y al final te sorprendía con un final que no esperabas. Porque el cuento tiene que ser así. Claro, exacto. Entonces, ya todas esas técnicas narrativas las explica muy bien Mario Vargas Llosa en este libro que se llama Cartas a un joven novelista. Eso en narrativa, ¿ya? Pero en poesía también es importante que el poeta no solamente piense que lo que le sucedió es suficiente para que su sensibilidad lo comparta a través de un texto escrito. Yo sí creo que un poeta tiene que conocer cómo se construye un poema. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué formato le voy a dar a esta sensación que quiero compartir? Entonces, hay la poesía en verso libre y la poesía en verso clásico, ¿no? Si es poesía en verso libre, ¿qué tipo de figuras voy a utilizar? ¿No? ¿Figuras de sintaxis o figuras de imaginación? Digamos, o metáforas, o metonimias, o sinédoques, en fin. Y si es que es poesía en verso clásico, ¿cómo voy a presentar mis poemas? ¿En qué formato? Un soneto, como los que te comentaba hace un momento, que son poemas en 4 estrofas, 2 de 4 y 2 de 3, una lira, una sextina, un madrigal. O sea, son varias formas estróficas. Y aprender cómo se escriben esas formas estróficas. O sea, si van a ser, si son endecasílabos para el soneto, si son alejandrinos para el soneto modernista. Entonces, yo creo que eso tiene que conocer un escritor. Exactamente. Porque es la clave para poder... Muchísimas técnicas, muchísimos nombres de cosas que hay que saber para poder escribir una buena novela o un buen poema. O sea, no es simplemente sentarte y escribir. No, pero sobre todo el ejercicio de escritura. O sea, porque, por ejemplo, a veces se escribe y claro, no, yo quiero que sientan que aquí hay una imprecación y soy evidente. Entonces, no se trata de ser evidente. Por eso te decía, la práctica hace que naturalices lo que aprendiste. Y cuando ya tú naturalizaste lo que aprendiste, entonces fluye de una forma tan natural que el lector se siente incluso abrigado por el poema. Y de lo que se trata, creo yo, es de eso, ¿no? Que el lector, cuando se acerca a un poema, sienta que más que un poema, está escuchando una melodía, ¿no? Y lo mismo en narrativa, porque al final creo que el fin supremo de la escritura es que se la recuerde como quien tararea una canción. Eso. Ay, claro, porque cuando un lector lee un texto, la idea es que se meta tanto en el texto que ya se olvide de lo demás, ¿no? Y hay un concepto que se llama suspensión voluntaria de la incredulidad, ¿no es cierto? Que la rompes cuando por ahí el lector encuentra una incoherencia o algo que está mal escrito, ¿no? Y ahí el lector se te sale, pues. Claro. Se te va, ¿no? Claro, que en poesía puede ser un recurso, chau, ¿no? Y probablemente no regrese. Claro, pero en narrativa, ¿no? Pero en poesía puede ser un recurso, porque incluso en poesía puedes llevar al lector de la mano y de repente lo sueltas. ¿No? Lo que se llama el rompimiento de sintaxis, ¿no? Que también funciona, pero son recursos. Entonces, cuando un escritor es casi como un arquitecto, ¿no? Cuando un arquitecto entrega unos mapas para construir una edificación, entonces te das cuenta qué tipo de arquitecto es de acuerdo a la belleza de lo que ya viste cuando se terminó la obra, ¿no? Entonces yo creo que con el poema pasa lo mismo. Y además, o cuando un abogado no pretende ser un buen abogado, tiene que conocer de leyes, de códigos. Entonces un poeta también. O sea, ¿por qué el poeta no tiene que formarse en cómo se construye un texto literario? Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Exactamente. Claro. Hablando de poesía, bueno, yo confieso, no soy mucho de leer poesía, yo leo mucho más narrativa, de ficción o de no ficción. Pero explícanos qué nos estamos perdiendo, los que de repente no nos hemos metido en ese mundo, y cómo hacemos para abordarla en un inicio para poder conectar con la poesía. Y qué buena pregunta. La poesía, yo considero
es lo más honesto que tiene el ser humano para compartir. Porque, por ejemplo, en un texto narrativo, uno puede ficcionar, inventar cosas y finalmente capturar también al lector, por supuesto. Pero sin embargo, con el poema no sucede eso. Hay personas que manejan bien su lenguaje y le pueden pedir que escriba poemas dedicados a X razones, ¿no? Y hay personas que lo pueden hacer. No es mi caso. O sea, yo no podría hacer un poema a pedido, ¿no? Lo que escribo es lo que yo capturo del mundo, de lo que me rodea, y trato de compartirlo a través de imágenes para que sientan que el lenguaje que yo presento es un lenguaje mío, ¿no? Que es distinto, que no es igual a lo que dice Paola. Lo que a ¿no? ti te toca. Exacto. Entonces yo creo que cuando están lejos de la poesía, se pueden perder la experiencia, ¿no? De sentir la vida de alguien que ve el mundo de otra manera, ¿no? Y que lo ve el mundo de otra manera no para escapar de él, sino más bien para tratar de reconstruirlo, porque a este mundo hay que reconstruirlo. Es claro, es compartir una visión que al final hace la tuya más rica. Sí, todos nos enriquecemos, ¿no? Porque también el escritor, cuando siente que tiene un lector exigente, se exige, ¿no? Para que ese lector continúe capturado a él, claro. ¿no? Y ahí hay una retroalimentación que finalmente es bonito. Tú, además de escritor, eres un gestor cultural. ¿Cómo ves la situación en el Perú? Aquí la gente lee, no le gusta leer, hay motivos por los cuales la gente no lee. ¿Cómo hacemos para mejorar eso? Sí. Yo creo que lo que hay, mucho lo que no hay, es una ausencia de políticas culturales desde las instituciones creadas para promover la cultura, no valga la redundancia. Por ejemplo, a mí me parece sorprendente que haya un Ministerio de Cultura y que el Ministerio de Cultura de Perú no sea capaz de promover ferias de libros en todo el país. O sea, está la Cámara Peruana del Libro, perfecto, está muy bien, pero es un privado. Es un privado que, por lo tanto, tiene que generar... Hace probablemente la única feria que más o menos se conoce, ¿no? Que es la feria más importante que hay en el Perú, ¿no? Pero esa labor, que está bien que también la hayan asumido los privados, es una obligación del Ministerio de Cultura. En otros países, las ferias de libro las organizan sus estados, las organizan sus secretarías de cultura, y eso aquí no sucede. Deberían hacerlo de pronto los municipios, tampoco los hacen. Por ahí algún hermoso lunar, por ejemplo, el año pasado en noviembre, la Municipalidad de Puno en su aniversario hizo una feria de libro y se la dedicó al poeta Omar Aramayo, ¿ya? Porque hay recursos para eso. Entonces, imagínate que de las más de 1.900 municipalidades, la mitad hagan ferias de libros en todo el país, tendríamos ciudadanos mejor instruidos que, por lo tanto, votarían de otra forma cada 5 años y nos evitarían la tragedia nacional. No se dejarían engañar. No, y nos evitaría la tragedia nacional de asistir a un corso espeluznante cada 5 años, ¿no? En abril. Entonces, es importante que hayan estas políticas culturales o que las instituciones públicas asuman esta responsabilidad. Te lo digo porque por mi experiencia, ahora, por ejemplo, yo soy curador de las actividades culturales de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Hace 3 años. Hacen la Feria del Libro de Tabasco, que es una feria internacional, en marzo todos los años, y su encuentro y su aniversario lo hacen a través de un encuentro de poesía y trova. Y si tuvieras la responsabilidad con la que una universidad pública, no privada, organiza esta feria y organiza este encuentro. Eso aquí yo no lo he visto. Y es triste porque el país de César Vallejo, el país de Chocano, el país de Blanca Varela, de José María Arguedas, de Mario Vargas Llosa, de Alfredo Bryce Echenique. O sea, ¿cómo es posible que no puedan darse estos espacios, ¿no? Que son necesarios? Que son necesarios. Estamos ahora a punto de elegir un nuevo presidente. En ningún plan de gobierno la cultura es un punto importante. En algunos 2 líneas, en otros nada. Entonces sigue siendo el patio trasero de los que lamentablemente ejercen el poder político en el Perú. Y sin embargo, como decías tú hace un momento, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de una persona que lee frente a una persona que no lee?
¿no? ¿Cómo incentivamos a los niños a que lean? Porque hay una gran diferencia y uno se da cuenta. Incluso cuando te presentas una entrevista de trabajo, se nota cuando tú eres una persona leída y cuando no. Entonces, ¿qué ventajas tiene una persona que sí lee? Por supuesto. En realidad, una persona que lee tiene todas las ventajas porque está un paso adelante. Exacto, se diferencia. Un libro te enseña a caminar con libertad. Un libro te enseña a viajar sin moverte de tu espacio, ¿no? Un libro es un amigo que no te traiciona. Y además, ahora que te mencionaba los autores que tenemos en el Perú, en otros países, incluso el turismo se mueve con esto que se llama el turismo cultural. Por ejemplo, todo lo que España gana con Cervantes, ¿no? O todo lo que se conoce y se vive en Inglaterra con Shakespeare. Claro. Acá no hay la ruta Vallejo, tenemos un Nobel, no hay la ruta Mario Vargas Llosa. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, que se deberían hacer, pero que sin embargo no se hacen. Entonces, allí intervenimos los gestores culturales, ¿no? A tu pregunta, yo hago un festival de poesía hace 13 años, el Festival Primavera Poética, que sí debo decir, hace 3 años lo organizo con la Municipalidad de Lima. Entonces, la Municipalidad de Lima nos apoya con el hotel, con la alimentación. Vienen 50 poetas de todo el mundo, entonces creo que ya es un referente literario. En septiembre los ojos están puestos sobre Lima, sobre este festival que, como te digo, ya lleva 13 años, que además de ser un festival de poesía, también publica 10 o 15 títulos de los poetas que vienen a Lima. Eso por un lado. Interesante. También organizamos ferias de libros, ¿no? Yo presido la Fundación Iberoamericana para las Artes. Organizamos ferias de libros en varios lugares de Lima o de provincia y estamos tratando ahí de nadar contra la corriente porque creo que es necesario hacerlo, porque si el Estado no lo hace, lo tenemos que hacer nosotros. Exactamente. ¿No? Nos queda un par de minutos. Háblanos de Editorial Suma. ¿Cuál es su orientación? ¿Qué tipo de géneros literarios toca? ¿Qué publica? Bueno, Editorial Suma es un sello que fundé el año 2011. Ya vamos a cumplir 15 años este año en agosto. Tenemos varias colecciones de poesía, de novela, Las Armas Secretas. Tenemos también publicaciones de cuentos. Tratamos de estar presentes en todo este ecosistema del libro, porque consideramos que el libro tiene que estar en aquel lugar donde el Estado no llega. ¿No? Porque, insisto, yo creo que la única solución que tenemos para resolver nuestra crisis es el libro. No es la educación, es la cultura, y los ojos tienen que estar puestos allí. ¿Son muy caros los libros en el Perú? Son caros, lamentablemente, porque si bien es cierto, la producción de un libro en el Perú no es tanto, pero lo que demanda ya el circuito de distribución, el circuito de librerías, estamos en el mercado y por supuesto tienen que ganar, entonces hacen de que un libro que podría venderse a 15, 20 soles, se venda a 40, 50 soles, ¿no? Claro. Hace 23 años, con un poeta que estaba tan loco como yo, Jorge Espinosa Sánchez, hicimos un proyecto editorial que se llamó Perú Lee, sacamos 20 títulos, cada uno vendía un sol, y ahí demostramos de que los peruanos sí querían leer, porque en mes y medio logramos vender casi 500,000 de ejemplares de libros a un sol. Entonces, de que sí es posible hacerlo. Ese tipo de cosas necesitamos. Y bueno, hay la opción de los libros digitales. Yo sé que mucha gente no le acomoda, pero yo sí los animaría a probar porque es una opción que simplemente te tienes que acostumbrar, mucho más barato, y llevas todos tus libros en tu celular y se acabó. Sí, no, el año después de la pandemia hice esta colección de 100 libros digitales, que debo decir, nosotros nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías porque recordemos que los que nacimos en los 70 no nacimos con internet. No nacimos con aparatos móviles. El teléfono celular recién se socializa por todo el mundo el año 83, cuando empiezan los millennials. Y nosotros, que somos los llamados perennials, hemos tenido que aprender a adaptarnos a la tecnología. Y en ese sentido, el libro digital complementa muy bien lo que nos enseña el libro físico. Exactamente. Es una opción que yo creo que todo el mundo debería considerar. Efectivamente. Bueno, Harold, muchísimas gracias por habernos brindado esta entrevista que ha sido enriquecedora totalmente. Mucha suerte con tus proyectos futuros. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber escuchado esta entrevista. Yo soy Paola Alfaro Mori. Pueden seguirme a través de mi cuenta de Instagram. Y no se olviden que este programa se transmite también por las redes de la Coordinadora Republicana y por PBO 91.9 de la FM, la radio con fe, y que además llega a más de 250 canales a nivel nacional, nada menos. Nos vemos la próxima semana con una nueva entrevista.